Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero llevar a cabo la tercera parte respecto al, al comentario sobre Apocalipsis. Em, Obviamente que me voy a abocar en a lo que va a suceder a partir de que asume el gobierno unificado en una sola persona, que es el hombre de pecado, el anticristo, que así lo llamaban antes de que Juan viera lo que el Señor le muestra en Patmos. Pero Juan lo llama la bestia. Y bueno, lo que quiero llevar a cabo es lo que va a ocurrir a partir de que la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, o como dice Pablo, el inicuo, eh, en fin, los muchos sinónimos que tiene, pero que básicamente es una sola persona, ¿no? Que personalmente yo sostengo que es una persona, no es un algo, es un alguien, es un alguien el que va a asumir el gobierno. Obviamente que este que va a asumir el gobierno lo va a hacer porque previo a él, el dragón, cuando ya es soltado para que se manifieste en la bestia en todo su esplendor, tómese esplendor entre comillas, no es ningún esplendor. El esplendor es Cristo, Cristo a la diestra del Padre y Cristo adentro nuestro es el verdadero esplendor. Es el esplendor que está esperando toda la creación, que hasta hoy sigue gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿por qué se van a manifestar? ¿Por qué se van a evidenciar los hijos de Dios en el final? Porque tienen a Cristo morando adentro, tanto los hermanos como hermanas, todos los sacerdotes y obviamente las sacerdotas, porque todo lo que es nacido de Dios tiene al Señor y Dios morando adentro suyo, y el Señor es el Hijo, y el Hijo es uno con el Padre, y es el Padre. Entonces, el verdadero esplendor es Cristo, y Cristo adentro nuestro, que nos va llevando a menguar, creciendo Él en nosotros. Pero desde lo que es la esencia homicida, mentirosa, de ladrón, de hurtador, por excelencia, que es el dragón, que es la serpiente, Satanás o Lucifer, como le querramos llamar, él quiere tener su esplendor, su momento de gloria carnal, humana, terrenal y diabólica, ¿no? Y su esplendor va a ser cuando, previo a él, se junten 10 gobernantes, que Juan los ve como reyes, pero son gobernantes, pueden ser, pues, se lo puede llamar gobernantes o presidentes, y Juan los ve como reyes, que son los presidentes en la antigüedad, y ve que estos 10 se juntan y derrumban la gran ciudad, la gran Babilonia, la madre de las rameras, la madre de las fornicaciones. Cuando estos 10 gobernantes, que esta posibilidad, y yo trato de medir bien cada palabra que uso, para que no se preste a una mala interpretación, por decir así, al menos trato de evitarlo por mi lado. Después cada uno puede pensar lo que quiera, pero es el Señor mismo el que hace que 10 gobernantes, que son los 10 reyes, equivalente a los 10 cuernos de la séptima cabeza, que son parte de la bestia, que tiene 7 cabezas, cuando se manifieste la última cabeza de la bestia, es la misma bestia a partir de la séptima cabeza, que tiene 10 reyes, que son 10 gobernantes, que se ponen de acuerdo y voltean a la gran ciudad que es la que la está montando. Porque Juan lo que ve es una mujer que está andando sobre una
sobre una bestia de 7 cabezas, y cuando surge la séptima cabeza, esta séptima que surge tiene 10 cuernos, y los 10 cuernos, que son 10 reyes, se ponen de acuerdo y derrumban en una hora. En una hora derrumban el dominio que tiene esta gran ciudad, a la cual se la llama la Babilonia, la ramera, la madre de las fornicaciones. A partir de que se derrumba esta gran ciudad, y durante 24 horas se ve la columna de humo que se levanta hacia los cielos, y que desde lejos navíos, grandes embarcaciones que llevaron y trajeron sus bienes, sus riquezas, sus producciones, todo lo que hizo por décadas, estos grandes navíos ven que ya no van a poder más llevar y traer resultado de lo que compraban los ricos de otros países, los presidentes, gobernantes o reyes de otros países, empresarios de otros países, ya no van a poder comprar más las riquezas. Dice que desde lejos los navíos, a varios kilómetros, al ver la columna de humo de esta gran ciudad que se destruye en una hora, dice que se van a lamentar y van a decir lamentándose: ya nuestras almas no se podrán deleitar más con las riquezas de la gran ciudad. Y esto es alusivo también a todos los que compraron y se enriquecieron con sus riquezas, lo cual es mutuo, porque así como esta gran ciudad les proveyó sus riquezas a cambio de bienes que le daban los ricos, los presidentes y los gobernantes, lo cual deja de plano que los pueblos y las naciones que estaban de ellos seguían en la misma. Los únicos que se enriquecían eran los reyes, los gobernantes. Pero la gran ciudad también se enriqueció mucho más, porque el que produce y vende gana mucho más que el que compra los bienes de esta gran ciudad, lo cual no tiene el mismo usufructo, la misma rentabilidad que el que produce y vende, a tal punto que dice que esta ciudad, la gran ramera, la gran ciudad, les vendió también esclavos, también les vendió las almas de las personas, también vendió sus artes, sus artesanías, y también le vendió hasta su música y sus músicos. Y dice que los del mundo, los reyes del mundo, ya no se iban a poder deleitar más con sus músicos. Es muy llamativo, porque en los días de Juan nadie compraba arte o compraba música. Está hablando de cosas que Juan sabe bien que no las va a ver, porque ya aparte tenía más de 80 años cuando estaba preso allá por la década de los 90 después de Cristo, cuando estaba preso en esa isla de exclusión llamada Patmos. Entonces, a partir de que hay la gran ciudad, hay un breve gobierno de estos 10 reyes, que a su vez, como ellos han recibido el dominio y el poder por parte del dragón, que ya está suelto, estos 10 le van a otorgar el dominio, el poder y la autoridad a aquel que va a ser el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, aquel inicuo, al cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. A partir entonces de que surge este hombre de pecado, la bestia, que yo digo que de pasar a tener 4 patas y 7 cabezas, ahora pasa a tener 2 piernas y 1 cabeza, y es un alguien, no es un algo, de este va a surgir una pequeña bestia, cuya característica es que es el falso profeta, y es el que le va a hacer la publicidad y la fama a la bestia mayor, que es la que primero surge, y va a fomentar lo que es una nueva forma de comercialización en el mundo, que es por medio de tener algo en la mano derecha o en la frente, y que le permite a la gente comprar y vender.
Y aquí, creo que yo lo dije en el segundo video, aquí es donde paralelamente, sinónimo de que el primer sello el Señor ya lo ha desatado el primer sello del rollo, que solo Él puede abrirlo y leerlo, y que Él es el jinete blanco del Apocalipsis capítulo 19, cuando habla del jinete blanco, del jinete que viene sobre un caballo blanco, y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, alto y sublime. El jinete que sale a partir de que se desata el primer sello es Él, porque todo lo que es el Apocalipsis es sobre Él, y es por Él, y es para Él, y Él es el Señor y Dios, y es el Padre, uno con el Padre, que glorifica al Padre y le entrega toda la gloria. El Apocalipsis, más allá de que a nosotros nos dice el Señor lo que va a pasar en los finales, conjuntamente aclarado a lo que habla en Mateo, en Marcos y en el Evangelio de Lucas, y conjuntamente a lo que él habla a través de Pablo en 1 Corintios 15 y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y conjuntamente lo que habla Pedro en una de sus epístolas en capítulo 3, creo que es 1 de Pedro capítulo 3, el Apocalipsis solo trata de principio a fin de Jesucristo, porque el Apocalipsis, que es una revelación, siendo lo que el Señor anticipa y que Juan, al dejarlo escrito, se transforma en profecía, toda la profecía es que da testimonio de Jesucristo, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. El Señor es el Espíritu que habla de Él mismo, que da testimonio de Él mismo. El Apocalipsis no da testimonio de nosotros, y aunque puede hablar por una cuestión de fuerza mayor, tiene que hablar de la bestia, el fin del Apocalipsis es la gloria, triunfo absoluto, minuto a minuto, año tras año, segundo a segundo, paso a paso, palmo a palmo, la gloria y triunfo contundente del Señor. Y lo que va a suceder cuando cuando el Señor desata el primer sello, es que Juan ve a un jinete que viene sobre un caballo blanco, que es el Señor mismo, el jinete de Apocalipsis capítulo 19, que dice que salió con una espada venciendo y para vencer. En el primer sello, al abrirse, Juan ve al Señor viniendo sobre un caballo, venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque Él mismo, así como durante el periodo de la gracia, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es la sal y luz que está en el mundo, en un mundo en tinieblas, en un mundo en aflicción, que confía en el Señor, a partir de que Satanás es soltado, porque pasaron los 1000 años en sentido no literal, sino simbólico, que es un tiempo donde Él estuvo limitado, porque el cuerpo de Cristo está transitando la gracia desde la resurrección del Señor hasta que es soltado Satanás, y estos 1000 años, como bien lo dice en una de las cartas Salomón, creo que es en Eclesiastés capítulo 7, y hago una aclaración, perdón si me equivoco en algún capítulo, perdón si me equivoco en algún nombre, perdón si me equivoco respecto a algún lugar, pero entiéndase que hablo en función al contexto en general, al contexto. Entonces, si en algún momento digo Pablo dijo y era Pedro, o en tal lugar pasó y era otro que lo dije antes y después me equivoco, entiéndase y véase dentro del contexto, porque yo sé que estas cosas me puedo equivocar, y en el primer video hice la aclaración en los comentarios en YouTube respecto a 2 o 3 cosas que
que dije una cosa y era otra, pero no estaba yendo en contra de la verdad, simplemente estaba dando un dato, fecha o lugar que no era, y no lo hago a propósito, simplemente que como estoy hablando en forma espontánea y prefiero que sea así, me puedo equivocar. Entonces, en este hecho de que el Señor sale venciendo y para vencer, porque Satanás es soltado de su abismo, no porque estuviera dentro de un ataúd, sino porque fue limitado. Atado es limitado, porque si no, Pablo no puede decir que en los aires está el príncipe de la potestad de los aires que opera en los hijos de desobediencia. Obviamente que Satanás no opera al 100% sobre toda la humanidad, sino a través de los ángeles que cayeron con él. Y obviamente que vuelvo a aclararlo, no hay una humanidad endemoniada, es una minoría los que están endemoniados, pero que la totalidad está bajo tinieblas, como nosotros estamos viviendo en un mundo en tinieblas, eso no se discute, y eso es producto del momento que hay guerras, rumores de guerras, mentiras, corrupción, robo, hurtos, asesinatos, etcétera, etcétera, todo tipo de corrupción. Eso es porque las tinieblas están todavía operando, pero están operando en forma limitada. Cuando Él sea soltado y el Señor sale en su caballo venciendo y para vencer, y eso va a pasar, no sé si en 5, 50 o 500 años, pero cuando eso pase es porque Satanás ha sido soltado, la gran ciudad ha sido derrocada en un día por causa de estos 10 reyes de la séptima cabeza, y estos dan lugar al surgimiento del hombre de pecado. Ellos lo levantan, ellos lo reconocen. A partir de aquí, el Señor levanta a 2 profetas en la ciudad santa. Cuando se dice ciudad santa, ya sabemos a qué ciudad se refiere, pero en ningún momento dice que estos 2 profetas, que son los 2 olivos, en ningún momento dice que estos 2 profetas son judíos. No hace alusión a su trasfondo. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios no es ni judío, ni es griego, ni es argentino, ni es norteamericano, porque si no hay que plantearse qué nacionalidad tiene el Señor. Y en realidad todo el cosmos existe adentro de Cristo. Todas las cosas están en Él, adentro de Él. Y el Señor no tiene nacionalidad. El Señor es Dios. Y dentro suyo existen los planetas, las estrellas y todas las cosas. Y dentro de los planetas los países. Esto es un tema nuestro de este mundo. Pero estos 2 profetas, al Señor le tiene sin cuidado su nacionalidad, porque son nacidos de Él mismo, como todo aquel hijo o hija que nace de Dios mismo. Entonces estos van a estar profetizando por 42 meses y tienen autoridad para decir unas cuantas cosas. Tienen autoridad para dañar las aguas, tienen autoridad sobre los cielos, tienen autoridad sobre la tierra, para profetizar y que se cumpla durante esos 42 meses lo que ellos digan. Conjuntamente con el surgimiento de los 2 olivos, que son los 2 profetas del Señor, que van a estar por 42 meses en Tierra Santa profetizando, y van a tener opositores, pero ellos con el fuego que sale de sus bocas, que es la verdad, van a hacer que las mentiras que estos opositores que los quieren desacreditar o murmuran de ellos, las mentiras que digan sobre los 2 profetas, estos las van a descubrir, las van a desnudar y se van a volver contra aquella muerte que le desean los que mienten de estos, y ellos van a morir en sus mentiras, en sus engaños. Estos van a quedar en evidencia y por 42 meses nadie les puede hacer daño. Recién después de 42 meses está claro que la bestia, el hombre de pecado, se va a encargar de matarlos. Van a estar muertos 3 días y medio, y al tercer día y medio vuelven a la vida. Todos se asombran
porque agarran los cadáveres de ellos y los llevan fuera de Ciudad Santa, los llevan a lo que es Sodoma y Gomorra y Egipto, que es donde fue crucificado el Señor, fuera de la Ciudad Santa, lo que se puede interpretar que es mundo, aunque la Ciudad Santa es parte del mundo, porque llamarse santa por una minoría que la llama así, no quiere decir, y el Señor también la llama así para que nos ubiquemos, no quiere decir que allí haya santidad, porque todo lo que nace con la naturaleza adámica nace con naturaleza de pecado. Santo es aquel que nace del agua y del Espíritu por el testimonio de Jesucristo. Si no nace por creer en aquel que fue profetizado por todos los profetas y los padres antes, durante lo que es el Antiguo Testamento, si no nace por creer en aquel que vino y cumplió con las profecías de David, de Isaías, de Jeremías, de todos los que hablaron de él, de Abraham, que profetizaron sobre el Mesías, si no nacen por aquel, por haber creído a aquel que ha estado hace 2000 años en Israel y habló de parte del Padre y es el Padre, si no se nace por él, creyéndole a él, todavía se está bajo tinieblas, incluso aunque se crea en las Sagradas Escrituras. Entonces estos dos van a ser muertos después de 42 meses por orden de la bestia misma, y sus cadáveres van a ser llevados por 3 días y medio afuera de la Ciudad Santa, donde allí al tercer día y medio vuelven a la vida. Todos se asombran, todos no pueden dar crédito que vuelvan a la vida, porque Dios les envía el Espíritu de vida para que vuelvan a la vida, y luego se elevan como se elevó el Señor hace 2000 años, ahí por las afueras, cuando fue con sus discípulos, y después de sus últimas palabras, se empieza a elevar del pasto, y se eleva, y una nube los saca de ahí, los lleva y no lo pueden ver más. Estos dos también van a ser elevados por el Señor, y una nube los va a cubrir y no los van a ver más nadie de los que lo vieron muertos por 3 días y medio. Al punto de lo que ocurre en ese momento es que la Ciudad Santa se parte en 2 o en 3, todo ese territorio, y si no me falla la memoria, perdón el dato, creo que mueren en ese terremoto como 7000 personas. Esto se puede chequear, llegado el caso, ver en el capítulo de los 2 testigos. ¿Qué va a pasar conjuntamente con el surgimiento del hombre de pecado, el falso profeta y los 2 testigos? Va a ocurrir que el Señor ordena que vengan ángeles y que sellen, y obviamente que sellen en sus frentes, pero cuando dice en sus frentes y usa el término sellar, se está refiriendo al espíritu al espíritu de su Hijo. Estos van a recibir el Espíritu de Cristo adentro de ellos, y la característica de estos que van a recibir el Espíritu de Cristo adentro es que son primeramente una cantidad de 144.000 personas, hombres. La segunda es que estos 144.000 son judíos. La tercera es que estos 44.000 que son judíos son descendientes por el árbol genealógico de las 12 tribus de Israel. Solo el Señor sabe quiénes son descendientes del árbol genealógico de las originarias 12 tribus de Israel. Solo Él lo sabe. Pero hay una cuarta característica, que uno dice, si son judíos, bueno, ¿quiénes van a ser los bienaventurados que van a recibir al Espíritu de Cristo adentro, que van a ser sellados? La característica es que estos 144.000 nunca se casaron, están solteros, no importa la edad que tengan, están solteros, no tuvieron contacto con mujer, son eunucos voluntariamente. Como solemos decir en este país, son vírgenes, no importa si tienen 20, 30, 40, 50 o 60 años de edad. Yo personalmente voy a dar mi opinión, aunque el Señor dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, pero por otro lado dice que
pensemos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre. Entonces podemos tener opinión personal o grupal cuando estamos pensando con la mente de Cristo en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hace a la buena voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, vos estás sellando con tu espíritu a 144.000 judíos que son vírgenes, que obviamente yo entiendo que deben ser personas devotas al Dios de Israel, personas que conocen la Torá, personas que están esperando el Mesías que venga, son personas fieles a Dios porque en su fidelidad decidieron quedarse solos y servir al Señor en sus convicciones. ¿Por qué? Porque estos, cuando reciben el Espíritu de Cristo, que son sellados en sus mentes, porque si tienen la ley del Señor en su mente, la tienen en el corazón. Y si la tienen en el corazón, el Señor les ha dado a estos un corazón nuevo, que básicamente no es un trasplante cardíaco, sino que es un espíritu nuevo, y ese espíritu nuevo es Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Entonces, ¿por qué el Señor pondría, y lo va a hacer, lo que yo digo en conjugándolo de esa manera, el verbo poder, ¿por qué lo hará eso? Y la única respuesta que encuentro es porque estos 144.000 les van a ir a testificar en el mundo, en los tiempos del hombre de pecado y la gran bestia, les van a ir a testificar respecto a que el Señor, el Mesías que estaban esperando, es el que vino hace 2000 años y ellos lo dieron su aprobación, no solo, sino que el pueblo judío dio su aprobación mediante aquellos que estaban en el juicio que se le hace a Jesús y a Barrabás, dieron su aprobación y él muere tanto por aprobación judía como por aprobación romana. Por eso que el Señor no muere solo para redimir los pecados de Israel, sino los pecados de toda la humanidad. Y Él muere por decisión tanto romana, que es el mundo, como decisión judía. ¿Por qué lo hará esto? Y la única respuesta que encuentro es que estos 144.000 van a ser testigos del Señor y Dios que está sentado a la diestra del Padre y ahora lo tienen adentro de ellos para darle testimonios a sus amigos judíos, a su parentela judía, a los rabinos que ellos conocen y a cuanto judío se cruce. Alguien puede decir, ¿y en qué te basás para decir esto? En la historia, muy simple. Porque los primeros que dieron testimonio de Jesucristo no fue Roma, fue el judaísmo de los días de Jesús. Los que salieron a evangelizar al mundo no fue Roma. Durante cerca de los primeros 100 años y después ya a partir del segundo siglo, mediado, el tercero y el cuarto, los que dieron testimonios en el arranque fue el judeo-cristianismo, el judaísmo que aceptó al Señor y Dios y salieron a dar testimonio, primero en toda Judea, que se entregaron 3.000, después 5.000, después llegaron en mis cálculos a ser cerca de 15.000 o 16.000 antes de que se desate la persecución allá por finales del 36, después de la muerte de Esteban, y luego se fueron para Chipre, Fenicia, Antioquía, Macedonia, el Pontio, Bitinia. Llegaron, y luego que después obviamente los que van a seguir dando testimonio de Cristo va a ser Pablo, Bernabé, Marcos hasta un cierto punto, después Marcos lo va a seguir haciendo con Bernabé para otras regiones, pero son judíos. Silas era judío, Bernabé era judío, Pablo era judío, Marcos era judío, Pedro, Juan, Mateo, Bartolomeo, que es el Natanael de abajo de la higuera, todos eran judíos.
¿Y de quién dieron testimonio ellos? De que ese que antes les había hablado a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y ahora ese Hijo, que es Jesucristo, es el que les ha dado testimonio a Israel. Ese Jesucristo, que es Emanuel, que es Dios con nosotros, es el que le ha dado testimonio a Israel y luego a las naciones, junto con otros. Y obviamente que ya sabemos, y conocemos un poco la historia, que ya a mediados, para allá por los 60, 70, empezamos a encontrarnos con regiones donde había cuerpo de Cristo, cuyo trasfondo no eran los judíos de la dispersión. Caso de Éfeso, caso de Roma, caso de Colosas, caso de Hierápolis, caso de la Odisea, caso de Antioquía, que se sumaron miles de politeístas que, viendo el testimonio de los hermanos que vinieron, judíos que vinieron de Judea por la persecución de final del 36, más todos los de la dispersión que creyeron, que vivían en Antioquía, que creyeron el testimonio de estos que venían de Judea, eran sal y luz. Y los politeístas se empezaron a entregar y a creer en el Dios único y verdadero, que no es ni de piedra, ni de madera, ni de hierro, sino que es espíritu y es el Señor y Dios. Por eso creo que estos 144.000 son los que en el final de los finales, cuando llegue ese día, van a dar testimonio a las naciones en cuanto a los judíos que todavía no se han entregado. Pero va a ser un testimonio que van a dar en un tiempo llamado la gran tribulación, o en griego la aflicción grande. La aflicción grande. Porque todo esto que estamos viendo ahora, todavía, son ni más ni menos principio de aflicciones, los cuales en Occidente, francamente, está todavía muy lejos de lo que sufren nuestros hermanos en naciones ateas, en naciones donde se prohíbe hablar de Cristo, pero y se entregan al Señor igual por el trabajo de los que están en esas naciones, difundiendo en forma subterránea al Señor y Dios verdadero, y ellos lo conocen de primera mano. Muchos están presos, muchos otros están libres. Ellos también están transitando el principio de aflicciones, que incluye las persecuciones a partir de la primera persecución desatada en Judea por mano de las autoridades, que le dieron cartas a Pablo y a otros tantos más que salieron a perseguir. Pero esto todavía estamos en tiempos de principio de aflicción. Yo personalmente, y lo digo en el video anterior, yo creo que estamos transitando el tiempo de la gran ciudad, de la gran ramera. Estamos transitando ese tiempo. Pero como dije en el video anterior, no puedo decir que es tal país o tal nación o tal otra o cual otra es. No me puedo inclinar a una u otra, porque esto creo que todavía es difícil determinarlo, pero que estamos en los tiempos de la gran ciudad, de la gran ramera, de la madre de las fornicaciones, de la madre de las rameras y de las abominaciones. Eso sí, eso sí. Hoy hay naciones que abiertamente promueven el ocultismo, abiertamente, y no tienen problema en decirlo, y no tienen problema en aplaudirlo, y no tienen problema en difundirlo con pompas y platillos. Y estas son cosas que hace 500 años o 2000 años, más allá de que nuestros primeros hermanos podían discernir el espíritu del anticristo, el cual sigue operando hasta hoy, evidentemente en algún momento nos vamos a enterar cuál es esa gran ramera, el día que sea destruida en una hora esa gran ciudad, y durante 24 horas se vea su columna de humo que se eleva a los cielos. Porque hoy sí, lamentablemente, y de la Segunda Guerra, existe formas de destruir una ciudad en minutos. En los días de Juan
eso no existía. Destruir una ciudad podía llevar 3, 4, 5 meses. Hoy se puede hacer en una hora. Y Juan lo vio hace 2000 años. ¿Qué va a suceder entonces a partir de que están los dos testigos del Señor en la ciudad santa, que está el hombre de pecado operando como único gobernante con su falso profeta, y obviamente que los 10 que lo levantan y que lo llevan al lugar de único gobernante, de la bestia personificada en el hombre de pecado, obviamente que estos van a colaborar en su gobierno. Y también que están los 144 judíos que van a tener el sello del Señor en sus frentes, que en mi opinión, tómese con pinzas, en mi opinión, van a dar testimonio al pueblo judío que está en todo el mundo. A partir de ahí, el Señor autoriza que empiecen a suceder ciertas cosas en el mundo. Si lo decimos desde el punto de vista de la apertura del segundo, tercero y cuarto sello, no me sobran 30 segundos para decirlo, pero lo que Juan ve es que el segundo jinete pone fin a la paz en el mundo. Pero ¿lo pone fin el segundo jinete? No, el que va a poner fin a la paz en el mundo, engañando al mundo, es la presencia del hombre de pecado, de la bestia. Al mismo tiempo, cuando el Señor desata el tercer sello y da a conocer lo que va a pasar, dice que el hambre va a crecer, porque no se puede alimentar con un kilo de trigo, con un kilo de cebada o 3 kilos de trigo a una familia, porque una libra son 495 gramos, 2 libras de cebada es casi 1 kilo de cebada, pero no se puede alimentar una persona con eso si eso cuesta el salario de un día. Y un denario en los días de Juan era el salario de un día. Quiere decir que en el final de los finales, durante el gobierno del hombre de pecado, la bestia, los precios de las cosas básicas para comer se van a las nubes. Y lo que el Señor muestra cuando desata el cuarto sello y ve el caballo amarillo que trae encima a la muerte y al Hades, y lo que él muestra es que a partir de ahí se desata la muerte, se desata el hambre y se desata incluso la muerte por boca de las fieras. Hablo de animales, fieras. Todo esto que el Señor muestra cuando desata los primeros 3 sellos a partir del segundo, el tercero y el cuarto, tiene su correlato a partir del primer trompeta, segunda trompeta, cuarta y quinta trompeta. Porque cuando empezamos a ver lo que sucede cuando empiezan a sonar las primeras 4 trompetas, literalmente lo que sucede es que van a haber daños en la vegetación del mundo, va a haber daño en las arboledas del mundo, en la tercera parte, y se va a dañar la tercera parte del agua de los mares, y se va a dañar la tercera parte de los ríos del mundo, y se va a dañar la tercera parte de las fuentes de las aguas. La fuente de las aguas son los océanos. Y dice que la tercera parte del daño en las aguas ocurre de los mares, ocasiona la tercera parte de toda la vida que hay en las aguas, a tal punto que también afecta a la tercera parte de todos los barcos mercantes, los grandes barcos, que van a entrar en destrucción. Dice que se destruyen los navíos. Y cuando habla de la tercera parte de los ríos y de las fuentes, dice que se vuelven amargas. Y la gente, sin saberlo, al beber esas aguas amargas, les ocasiona la muerte. Entonces todo esto, resultado del tiempo inicial del gobierno
de la bestia, el hombre de pecado, incluye también que va a haber daño en el sol, en la tercera parte del sol, y todavía sigo hablando de la trompeta 1 a la 4. Y en la 4 dice que el sol se daña en su tercera parte, la luna en su tercera parte, la tercera parte de las estrellas se apagan o se caen, perdón acá, si en realidad dice que se oscurece, en realidad se caen, disculpen. Pero todo eso, al dañarse la tercera parte de las luminarias de día y de noche, ocasiona que el día se reduce en una tercera parte. O sea que van a haber 8 horas más de oscuridad. El día no va a tener 24 horas, va a tener 16. 8 horas de luz, 8 horas de oscuridad. Pero nosotros normalmente necesitamos 8 horas para dormir. Lo digo en reglas generales, lo que se recomienda desde cualquier neurólogo, lo que hoy la ciencia sabe. El cuerpo necesita 8 horas para reponerse. Yo me pregunto, ¿no? Pienso en voz alta, como suelo decir. La exigencia de cuando se reduzca... Perdón. La exigencia cuando se reduzca el día en 8 horas y sean 16, ¿va a seguir siendo trabajar 8 o 12 horas? ¿Y el salario va a ser el mismo? Si los alimentos básicos se van a las nubes, ¿va a alcanzar el salario? Los medicamentos que se hacen con las plantas van a valer lo mismo que antes de la bestia o durante la bestia. Porque si la tercera parte de la vegetación, de la hierba verde, como dice al sonar la primera trompeta, y de los árboles se daña y no sirve más, los medicamentos van a valer lo mismo, porque todo lo que escasea se encarece. Esa es la gran tribulación. Hoy estamos viviendo panza para arriba, con las piernas cruzadas, como ese libro que nunca me tomé el trabajo ni siquiera de leerlo, salvo ver la tapa de su libro, donde obviamente es un libro norteamericano, que traducido al español se llamaba en los años 70-80, Cómo vivir como un hijo del rey. Y vos ves a una persona muy cómoda, sentada en un sillón, con los brazos detrás de la nuca, recostado, con las piernas sobre un taburete de un sillón ergonométrico de la Gran 7, súper cómodo. Esa panacea de la vida cristiana, que yo estoy de acuerdo que tenemos que vivir bien, yo estoy de acuerdo que no tiene que haber ningún necesitado, yo estoy de acuerdo que las personas tienen que ganar bien para poder vivir bien como resultado de su trabajo y de su esfuerzo. Pero esa panacea de los tiempos en los que vivimos, donde sea que alquilemos o seamos propietarios, no nos persigue nadie. Podemos andar en el espíritu, fomentar la fe en cualquier lado, hablar como estoy hablando yo dentro de un país occidental, porque si estuviera en países musulmanes, comunistas o ateos, yo ya estoy detrás de las rejas. A mí acá no me prohíbe nadie hablar, lo puedo hacer acá en un bar, en una confitería, en la calle o cuando lo he hecho con otros, con parlante en la calle, caminando. ¿Quién nos prohíbe hablar del Señor acá? Esto es la panacea. Estos son los tiempos de refrigerio. Nosotros en Occidente vivimos los días de paz que nuestros hermanos del primer siglo, cuando eran perseguidos, decían: oremos por las autoridades para que tengamos días de paz. Se estaba refiriendo a oremos para que no nos persigan, para que podamos tener días de paz y seguir testificando al Señor en tiempos de paz. Porque en tiempos de paz se puede testificar más fácil al Señor, y en tiempos de paz podemos estar teniendo las lámparas encendidas en una hermosa íntima comunión interior
con el Señor que está dentro nuestro, que es donde hay que poner los ojos, y en esos tiempos de paz, tener las lámparas encendidas para cuando vienen los días difíciles, los días de persecución. Pero ¿quién me persigue a mí? ¿Quién nos persigue en Europa o en América? Algún que otro loco que no entiende nada puede que persiga, pero después nadie. Pero todo esto, después de que sea derrumbada la gran ciudad, la gran ramera, se termina. Entonces, volviendo entre la primera y segunda trompeta, que es el equivalente a lo que el Señor revela a partir del segundo, tercero y cuarto sello que Él desata, esto que dije, que incluye el daño en los cuerpos celestes que están arriba, incluido el sol, perdón si no lo es, acorta el día a 16 horas. ¿Y qué pasa con las copas? Con las copas ocurre algo muy similar, porque así como se acorta el día antes de que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan, primero se oscurecen solo en una tercera parte, evidentemente por parte del sol esto produce daños en la piel, posiblemente la intensidad solar sea la misma. No voy a entrar en temas de hidráulica, pero cualquiera sabe que si yo un balde con agua lo reduzco y lo paso por una manguera con una bomba de presión, esa agua que está en el balde muy tranquila va a salir con mucha fuerza por el pico de la manguera. Personalmente yo creo que los daños de úlceras en la piel y en el cuerpo y las pestes de las que habla la primer copa que se derrama, cuando empieza a hablar de las 7 copas que se derraman, la primera habla de úlceras, pestes, dolencias, es producto del tema del sol. Pero personalmente dice algo el Señor muy significativo. Dice que los que se van a dañar, y esto dentro de lo dramático que puede ser el tiempo previo a la venida del Señor, durante el gobierno de la bestia, los que se van a dañar son los que tienen esa cosa en la mano derecha o en la frente, lo cual Juan vio que era número de hombre, 666. Y número de hombre en el judaísmo es el número 6. Y el número 6 quiere decir mentira. Y el número 666 es la mentira en su máxima expresión, porque el mundo cree esa mentira. Los que andan en luz no. El mundo le va a creer a ese gobernante unificado en una sola persona, que va a gobernar sobre todas las naciones, porque aceptó la propuesta del dragón de que si me adoraras y me sirvieras, a ti te daré todos estos reinos, todas estas tierras, todos estos imperios, porque a mí me fueron dados y se lo doy a quien yo quiero. El tema es que el Señor Jesús en el desierto, cuando viene con esta última tentación, el Señor le dijo no, porque está escrito que al Señor tu Dios solo a Él honrarás, adorarás y servirás. Pero este hombre de pecado lo anhela desde el fondo de su ser, y cuando estos 10 le propongan de parte del dragón y la serpiente cederle todo el gobierno y la autoridad, esto lo van a aceptar. Y los primeros que van a sufrir mal, más allá de que estos posiblemente no sufran el hambre, porque van a poder comprar y vender, van a ser los que tengan la marca en la mano derecha o en la frente. El cuerpo de Cristo, los hermanos y hermanas que estén vivos transitando ese periodo, no lo van a sufrir, esas úlceras y esas pestes. Pero cuando vamos a la segunda copa y a la tercera copa, nos encontramos el equivalente a la segunda trompeta y a la tercera trompeta, mares, ríos y fuentes
se produce mortandad en los mares, se produce mortandad en los ríos, y obviamente que en las fuentes que son los océanos, y obviamente que a tal punto vuelve a repetir que se vuelven como sangre, y los que bebían esa agua morían. Posiblemente muchos la beban al principio por desconocimiento, pero cuando empiece a difundirse que las aguas, tales aguas no son ingeribles, muchos ya habrán muerto. Pero los que son vírgenes en ese tiempo de oscuridad absoluta, no porque el día se reduce en un tercio, de 24 pasa a 16, sino por la oscuridad que impera en la voluntad de las personas en el mundo, donde posiblemente, no digo que la totalidad, pero más de la mitad lo va a creer y va a ceder y se va a predisponer hacia aceptar la voluntad de la bestia, que es el hombre de pecado. Para muchos va a ser tarde. Cuando llegamos a la cuarta copa, nos volvemos a encontrar con el daño en la piel, porque dice que el sol, en la cuarta copa estoy diciendo, similar a la primer copa, el sol va a producir, por el calor excesivo, la gente se va a quemar, no en el sentido que se va a prender fuego, la piel se le va a dañar, y dice que los dolores van a ser tales que van a maldecir a Dios, pero nadie se arrepiente. Es llamativo que en la cuarta copa y en la quinta copa repite la frase, ninguno se arrepienten. Ninguno se arrepiente. Y en la quinta aclara, no se arrepienten de sus idolatrías, de su adoración a los demonios, de sus abominaciones, de sus homicidios, de sus mentiras, de sus robos, de sus hurtos. No se arrepienten de nada. No, como se suele decir en este país, las balas no le entran. Parecen Faraón en la primer plaga, en la segunda plaga, en la tercera plaga, y no se arrepiente. El mundo se va a parecer al faraón egipcio, convencido hasta el hartazgo de que esa decisión que han tomado es la correcta. Y acá me detengo porque también en la quinta copa va a pasar algo que es mucho más grave, donde no solo ya viene dañando a la humanidad de aquellos días, sino que aparte va a dañar el trono de la bestia, el trono de aquel que ha recibido toda la autoridad del dragón a través de los 10 reyes. Y dice que en la región donde está el trono de la bestia, todo se va a llenar de tinieblas. Y ellos, desde la bestia misma y todos los que están ahí, y todos los que están adheridos en autoridad, van a tener dolores terribles al punto que se van a morder las lenguas y van a blasfemar contra el Señor. Y acá es donde, repito lo que dije hace unos instantes, estos que están en el trono de la bestia y la bestia misma y el falso profeta, que es la segunda bestia, la más pequeña, todos blasfeman contra el Señor y nadie se arrepiente de sus abominaciones, de su adoración al dragón. Nadie se arrepiente de nada. Estoy hablando de la quinta copa. Yo pienso, de nuevo, esto tómese con pinzas, es un cálculo mío, un análisis mío. Yo pienso que en la blasfemia y en la bronca y en el delirio del gobierno de la bestia, esto va a dar lugar a lo que sucede en la quinta trompeta. La quinta trompeta, lo repito para que queden claro. En la quinta trompeta, Juan ve que cae algo sobre la tierra, dice que abre un pozo y da lugar a un abismo,
y de este abismo ve salir langostas. Langostas que obviamente no son insectos, pero él tiene que describirlo de alguna manera. Tiene que describir qué hacen estas langostas. Hoy con el diario del domingo es fácil inferir o aducir qué son esas langostas, las cuales no son insectos, porque dicen que estas langostas tenían alas que hacían ruido como el metal y hacían ruido como los caballos que van a la batalla. Cualquiera que ha visto una langosta en un parque, en un campo, no hace ruido, pero estas langostas que volaban hacían ruido, tenían caras alargadas como de caballo y tenían cola como de escorpión, y de sus colas salía algo que enfermaba a las personas. Y esto que tiraban estas langostas, que tenían como colas de escorpión y dañaban a los hombres, dicen que este trabajo de dañar a las personas desde las colas de esta langosta, lo cual me atrevo a decir que son como helicópteros militares, lo que arrojan es algo que daña a las personas, las enferma, pero no traen la muerte. Pero lo que dice es que durante 5 meses van a estar estas langostas volando y tirando algo desde sus colas. ¿Por dónde? No sé. Pero dice que dañaron a 1/3 de los... Perdón, no. Esto lo va a decir, perdón. Borro esto. Dice que durante 5 meses estuvieron tirando por sus colas algo, que sus alas hacían ruido como de metal, como de carros, como de caballos a la batalla. Y dice que por 5 meses estuvieron dañando. Pero en la sexta trompeta, me corrijo, sexta trompeta, dice claramente que 4 ángeles que están alrededor del Éufrates le muestran a Juan que de él se abre otro lugar y salen como 200 millones de jinetes. Juan dice que no los contó, oyó el número de los jinetes, 200 millones. Y dicen que estos, que ahora ya no van por aire, sino que van por tierra, dice que estos dañaron a la tercera parte de los hombres. Yo entiendo que se está refiriendo a la tercera parte de los hombres en la región donde estos salen a batallar. Dicen que estos andaban en cosas que tenían corazas metálicas y tiraban fuego por sus bocas, humo y azufre, y lo que lanzaban por sus bocas mataban a la gente. Entiéndase que no existían los tanques de guerra en los días de Juan. Lo que existían eran los jinetes a caballos y las carrozas, los arietes, las catapultas, las lanzas, los escudos y las espadas. Pero esto que Juan ve en la sexta trompeta tiene su correlato en la sexta copa, porque en la sexta copa lo que va a ver Juan es que el río Éufrates se ha secado, salen 3 espíritus inmundos que van hacia los príncipes y hacia los reyes del mundo y los convoca a todos los que puede para la gran batalla que es el Armagedón en el río Éufrates estando seco, que según algunos, seguramente algunos que están escuchando esto, saben que el río Éufrates ya se ha empezado a secar, pero para ese momento va a estar seco al 100% el río Éufrates. Hay cosas que ya están pasando en función a lo que el Señor ha mostrado a Juan en Patmos hace cerca de 2000 años. Entonces yo personalmente creo que el cuadro del Armagedón comienza con el surgimiento de
estos gobiernos o reyes que, inspirados por espíritus diabólicos, 2 o 3, como dice que estos salen del Éufrates, y van, inspiran y se ponen de acuerdo muchos gobiernos para frenar toda la crisis que está habiendo en el mundo. Y la única forma que se les ocurre para frenarlo es cooperando militarmente entre ellos. Yo sé que estoy hablando de cosas que están escritas donde yo estoy volcando mi opinión, pero yo estoy opinando con 2000 años de historia, donde hoy tenemos información con el diario del domingo, con una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki, y hoy tenemos datos e información que Juan no la tenía hace 2000 años, pero lo que él vio es cierto y verdadero, porque el que se lo mostró es fiel y verdadero. Entonces, ese Armagedón, personalmente creo que empieza con el surgimiento de un gran ejército mundial, así como hay un solo gobernante que va a estar en el trono haciéndose pasar por Dios, haciendo señales y creyéndose Dios. Así también en el futuro ese solo gobernante va a tener un gran ejército de 200 millones, por eso de jinetes o soldados. Obviamente que son soldados, porque cuando se veía en la batalla en la antigüedad, hace 3000 años, 1000 años o 2000 años, se veían jinetes corriendo a la batalla, eran soldados. Y hoy también se les llaman soldados. Concluyo entonces que entre la sexta trompeta y la sexta copa es un cuadro del Armagedón donde se habla del inicio del Armagedón por causa de los 3 espíritus inmundos que salen de alrededor del Éufrates y van a convocar a la batalla del Armagedón. En principio contra personas, porque si dice que mueren 1/3 de los hombres, obviamente que no creo que sea una batalla de soldados contra soldados, sino que es una gran batalla al principio contra personas comunes y corrientes que están desbordadas por la crisis que están viviendo, incluso los que no conocen al Señor. ¿Qué pasa cuando estos 200 millones matan a la tercera parte de los hombres? Dice algo muy categórico, y esto se puede revisar en la sexta trompeta. Dice que los que murieron eran los que no tenían el sello de Dios. Significativo que Juan haya visto esto. Estos que murieron no tenían el Espíritu Santo adentro. No tenían la ley de Dios, que es la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, morando adentro de ellos. O sea que los que se van a enfrentar con estos 200 millones no son los hermanos y hermanas, porque nosotros hemos sido llamados a paz y a estar en paz en cuanto dependa de nosotros, con todas las personas, incluso con los enemigos. Pero estos que van a morir frente a estos 200 millones, evidentemente son personas que están sufriendo las de Caín por no conocer al Señor, están andando en los avatares de la vida, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, pasando las mismas aflicciones en la gran aflicción final que es durante el gobierno del hombre de pecado, pero que no va a tener a los hijos de hija del Señor peleando esa batalla. Porque en esto sí voy a ser muy crudo. Creer que porque Jehová Dios es Dios de Israel, que corta los prepucios, que derrota imperios, etcétera, etcétera, eso nos autoriza a agarrar las armas, eso es una mentira diabólica. Creer que porque se puede hacer un país protestante en gran parte y tener un gran ejército, podemos apoyarnos en la Biblia y jurar por la Biblia, que podemos ir y enfrentar a otros con las armas, que Dios está con nosotros. Eso es una sabiduría carnal
terrenal y diabólica. Santiago lo dice bien claro. Esas son las obras de la carne: homicidio, robo, hurto, engaño, mentira y todo lo que ya sabemos también. Pero no hay que pasar nunca por alto. No lo digo que lo tengamos como primer versículo, pero sí que lo tengamos presente. Satanás es padre de mentiras y es homicida en su esencia desde el comienzo. Siempre ha sido homicida. Y su fin es robar, hurtar. Y su fin ideal es que de entrada pueda traer la muerte. Y los que están en tinieblas, que no conocen al Señor, van a creer que esto se resuelve peleándose entre nosotros, porque ellos creen que de esa manera se consigue la verdadera vida. Y como no han conocido al Señor, no saben que aquí somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía no es ninguna bandera de esta tierra, sino que nuestra verdadera ciudadanía es Cristo. Y todo lo que está con Él permanece para siempre. Dicho esto, ya algunos deben estar pensando por qué no mencioné el quinto sello y el sexto. El sexto sello muestra claramente que las potencias de los cielos y todas las cosas van a ser conmovidas. Es lo que Pedro cuenta en su primera epístola, capítulo 3. Las potencias de los cielos serán conmovidas y los elementos arriba ardiendo se fundirán. En el sexto sello, todo esto habla de que se oscurece totalmente el sol, se apaga totalmente la luna, las estrellas empiezan a caer, empiezan a haber terremotos, empieza a sacudirse la tierra, las montañas, los montes, las cordilleras, todo empieza a sacudirse y a aplanarse. Las islas, debido a que sube el nivel del mar y de los océanos, empiezan a taparse. Creo que no hay islas en el medio de los océanos, las islas están cerca de las costas, pero debido al derrumbamiento de ese colapso que va a haber en la tierra, donde montes, montañas, cordilleras, todo se derrumba, obviamente que los edificios se van a caer, no van, por más que estén hechos de hierro, no se van a aguantar eso. Es como parar un escarbadiente en un arenal. A la primera agüita que viene se afloja la arena y se cae todo. Los edificios están hechos, por decir así, en un planeta que a las primeras sacudidas, por más que estén hechos de hierro y tengan varios metros de profundidad hasta sus bases, se caen, se inclinan como un escarbadiente y se caen de costado. Pobres los que estén ahí abajo. Pero todo se va a sacudir ante la entrada del Señor. Todo, todo. Y dice que hasta las islas desaparecen, porque entra el Señor. Y dice que el cielo se enrolla y desaparece, todo el firmamento que está sobre nuestras cabezas, todo se enrolla ante la entrada del Señor. Entra el Rey de Gloria, entra el que se sentó sobre el caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19, entra con espada en su mano, venciendo y para vencer, porque viene a voltear de un plumazo a aquel que es la bestia, el hombre de pecado, que es el dragón, la serpiente, el falso profeta y todos los que tienen la marca. Y así como entra, en ese entrar, la bestia, el hombre de pecado, el falso profeta y todos los que tienen la marca son lanzados al lago que arde en fuego. Así de simple. No es que los voy a perseguir y a ver cómo hago, no. Porque si no estamos siendo ignorantes y minimizando y viendo como un hombre de carne y hueso aquel que hizo toda esta creación y que el séptimo día descansó. No podemos verlo al Señor y Dios
como alguien de carne y hueso. El Señor es el Espíritu y es verdad. Entonces no podemos verlo así. Si bien el 666 es la expresión de la mentira en su máxima ponencia, no podemos olvidarnos que el Señor es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Él no es mentiroso como nosotros. Él no tiene naturaleza carnal, terrenal y diabólica. En todo caso, nosotros, mientras no hemos conocido al Señor, tenemos naturaleza carnal y terrenal. Y algunos, aparte, hemos estado endemoniados. Pero cuando uno mayor golpeó la puerta y la abrimos, el espíritu maligno tuvo que salir huyendo en el acto, porque uno mayor que el templo entró a esta cueva que era yo en el pasado, hace más de 40 años, y lo sacó carpiendo por la ventana. Tuvo que huir. La suerte que tuvo ese es que no tenía ningún hato de cerdo cerca, tampoco yo tenía una legión adentro. Lo mío era un mero ángel caído y nada más. Pero esto que lo comento al paso, que no viene al caso, básicamente es para destacar que no podemos ver al Señor como alguien que viene a enfrentar al hombre de pecado como si fuera un gigante de 40 metros de altura. No, un gigante de 40 metros de altura al lado del Señor es un grano de arena partido en 100 partes, de ese tamaño. El Señor lo que decide lo ejecuta con el solo espíritu de su boca y el resplandor de su gloria en su venida. Por eso que la bestia, todos los que tienen la marca, y el falso profeta, y todos los que cogobiernan por debajo con él, son lanzados al lago que arde en fuego. En esa entrada apoteótica del Señor, magnífica, excelente, descomunal, vertical, contundente, aplastante, mortal para todo el que se le ha opuesto durante el gobierno de la bestia, en esa entrada triunfal donde se ve al jinete blanco, al jinete en el caballo blanco entrando con sus ángeles en gloria, él entra con sus ángeles que lo siguen, y de los 4 puntos de la tierra empieza a levantar a todos los suyos. Y aquí se produce la primera resurrección. La primera resurrección son todos los que murieron desde Adán confiando en la promesa de lejos, más todos los que murieron hasta antes del surgimiento de la bestia, que murieron en el Señor confiando en Él, más todos los que murieron durante el gobierno de la bestia, más todos los que murieron durante el gobierno de la bestia, los cuales están perfectamente aclarados dentro de lo que es el 5.º sello en el capítulo 6 del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15, y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Porque la iglesia que esté viva en ese momento, va a atravesar la tribulación. Pero como bien dice el Señor por boca de Pablo, en el 2.º capítulo de Tesalonicenses, 2.ª epístola, él dice que nuestro encuentro con Él no será hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Solo que al presente de aquellos días, y todavía hay algo que lo detiene. Si eso que lo detiene es la presencia de la gran ramera, la cual va a ser derrocada por los 10 reyes, y estos 10 reyes, presidentes, gobernantes, luego dan lugar a aquel inicuo al cual es la bestia, el hombre de pecado, puede ser que la presencia de la gran ramera, la cual viene desde los antiguos imperios egipcio, medo persa, sirio, babilónico, y me falta uno, más el romano, y luego surge, la gran ramera se manifiesta
en todo su esplendor y al ser aborrecida por la séptima cabeza, porque lo que manda en realidad y lo que lleva de acá para allá no es la gran ramera, la gran ciudad, lo que manda y maneja todo es la bestia que la lleva. La ciudad, la gran ramera, cree que maneja las cosas, pero en realidad no es solo más que una gran ciudad montada sobre la bestia. La bestia es la que va a mandar al final. Entonces cuando Pablo, de parte del Señor, dice, nuestra reunión con Él no será hasta que se produzca la apostasía y se manifieste aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu su boca y el resplandor de su venida, se está refiriendo a la gran ciega. Y la gran ciega, el Señor lo dice claramente, que es cuando entrará Él con sus ángeles en gloria y levantará de los 4 extremos de la tierra a todos sus escogidos. Y esto es lo que el Señor también habla por boca de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que nosotros no precederemos a los que durmieron al Señor, sino que ellos serán resucitados primeros y nosotros conjuntamente con ellos en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y esto equivale a donde el Señor dice en otra parte, 2 habrán en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 habrán en la ciudad, uno será llevado, el otro será dejado. Eso va a ocurrir cuando el Señor entra, al punto que en ese momento los que no conocen al Señor van a estar aterrorizados de ver lo que está pasando en los cielos, que se apaga el sol, que hay oscuridad absoluta, y dicen que caigan sobre ellos las piedras, no para que los aplasten, sino para que los escondan de la presencia del Señor, creyendo que el que hizo todo el cosmos no va a ver a los que estén escondidos debajo de los derrumbes y de las ruinas y de las piedras. Él hizo la piedra, Él ve a través de las piedras. No hay que pasar por alto algunas cosas. Entonces, en ese final apoteótico, la iglesia que atravesó desde la gracia y durante todo el período de la gran tribulación, todos los que hayan muerto en ese periodo y los que estén vivos, primero son resucitados los que durmieron en el Señor, incluso dentro de la gran tribulación, y luego los que están vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos, obviamente a cuerpos espirituales, y son arrebatados para ser llevados con el Señor. ¿Por quiénes? Por los ángeles que vienen con el Señor en gloria cuando Él entra. ¿Qué dice el quinto sello? Y ya, gracias por la paciencia, ya me pasé de 1 hora. Pero ¿qué dice el quinto sello? El quinto sello dice algo muy crudo y muy verdadero. Cuando el Señor desata el quinto sello, Juan ve las almas de los que han muerto por causa del testimonio de Jesucristo y la palabra. ¿Y dónde los ve? No lo ve junto con los 24 ancianos, no lo ve cerca de los 4 seres vivientes que tienen ojos por adentro y por afuera. Estoy hablando del quinto sello, Apocalipsis capítulo 6. Ve a las almas de los que han muerto por causa del testimonio y de la palabra debajo del altar. ¿Y qué están diciendo estas almas? ¿Qué oye Juan que dicen las almas? Señor grande y temido, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los muertos, de los que han creído en vos? Y se incluyen a ellos mismos. ¿Hasta cuándo no vengarás? Entonces Juan escucha una voz que les dice, descansen un tiempo más, luego se les darán ropas blancas. Pero falta que entren sus consiervos y hermanos que han de morir como ustedes. Falta que se cumpla la totalidad de los que han de morir igual que ustedes. Entonces uno dice, bueno, pero hay que ver si esto es la iglesia. Bueno, perdón. Juan lo está viendo en el quinto sello. Juan lo está viendo cuando ya hubo hambres, muerte, pestes, úlceras, la gente está marcada. Todo esto es como mirar
una gran estatua y mirarla desde 3 ángulos diferentes. La podemos mirar del lado de los sellos, la podemos mirar del lado de las trompetas, como la podemos mirar del lado de las copas. Estamos viendo lo mismo. Y hago una pequeña aclaración. Si pensamos que porque primero se desatan los 7 sellos y después de esto empiezan a sonar las 7 trompetas y después empiezan a derramarse las 7 copas, que alguien me explique por qué entre la primera, segunda, tercera y cuarta copa sucede lo mismo que entre la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta. ¿Y por qué si estas 2 primeras, las copas y las trompetas, son casi iguales entre la primera y la cuarta? ¿Por qué habla de que se quita la paz en el segundo sello, que hay muerte, hambre, y hay violencia, y hay muerte incluso por las fieras que están desbordadas, cuando el Señor anticipa y revela lo que ocurre entre el segundo y el cuarto sello? Y si no, para echarle y hacerlo un poco más claro y echarle más agua, que alguien explique por qué el Señor, antes de abrir el primer sello, va a detener los vientos, que los vientos ni nada dañen la vegetación, el mar, el agua y las fuentes, porque Él dice, sella los 144.000 sin que se desaten todavía los vientos y los daños sobre el mar, la vegetación, el agua y los océanos. Esto lo dice, hay que ir a leerlo y está ahí, cuando habla del sellado de los 144.000. Una vez que se sellan a todos al principio del gobierno de la bestia, se empiezan a desatar todas estas cosas producto del gobierno del hombre de pecado. Entonces, retomando a lo que estaba diciendo, lo que Juan está viendo debajo del altar son los que están muriendo, que son matados. Por eso dice que son vencidos, no vencidos por la bestia porque apostatan. Estos no apostatan, estos guardan el testimonio del Señor y están dispuestos a aborrecer incluso sus propias vidas por causa del Señor, a pesar de ser muertos durante el gobierno de la bestia, por lo motivo que sea, enfermedad, muerte, asesinato, lo que sea, vejez, lo que sea. Pero estos que él ve son los que murieron durante el gobierno de la bestia. Y si la vamos a tener que hacer más claro todavía, cito Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15, donde claramente uno de los ancianos ve que Juan está viendo ya cuando todo terminó y se produce la adoración de las multitudes vestidas de ropas blancas, con los ángeles, los ancianos y los seres vivientes. Juan está mirando la multitud incontable de personas con ropas blancas. Y uno de los que está ahí, creo que es uno de los ancianos, le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y Juan lo mira y le dice, Señor, tú sabes. Y este anciano le dice, en efecto, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. No dice que han salido antes de la tribulación, sino de la gran tribulación. Es como que yo digo ahora, yo estoy en una cafetería. Mentira, yo estoy en un parque, estoy adentro de un parque. Si yo estuviera en una cafetería sería como en otras veces cuando hago esto en una cafetería. Pero yo ahora estoy haciendo esto en un parque, miren, acá se ve el parque por todos lados. Entonces, está claro que estoy en un parque, yo no estoy en una cafetería. Pero estas personas que han salido, me voy a correr porque me van a regar, estas personas que han salido de la gran tribulación murieron durante el gobierno de la bestia y del hombre de pecado. Fueron asesinados, murieron por enfermedad, por muerte, por hambre, lo que sea, pero fue durante el hombre de pecado. Y si la queremos hacer más clara todavía, obviamente estos que han salido, que estaban bajo el altar cuando Juan los ve en el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, luego los va a ver
En el final de todo, después del juicio, después de todo, después de la boda del Cordero, durante la boda del Cordero, los va a ver en ropas blancas. ¿Por qué? Porque en el quinto sello se les dice que se les van a dar ropas blancas, que tengan paciencia, que falta que mueran los consiervos y hermanos de ellos que faltan morir. ¿En qué periodo? En el periodo del gobierno de la bestia. Todo esto está ocurriendo dentro del periodo del gobierno de la bestia. Pero para remate está Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde habla de los mismos y dice que estos son los que no aceptaron la marca en sus manos ni en sus frentes, ni adoraron a la bestia ni al falso profeta. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Quisiera seguir hablando, pero ya esto es largo y podría seguir, pero me va a llevar media hora más. Y prefiero dejarlo acá. Yo sé que esto que digo puede sonar contradictorio, solamente estoy haciendo memoria, citando la palabra que está escrita, ordenándola de manera que se pueda ver en un orden cronológico para que cualquiera que tenga ganas lo revise. Pero yo sostengo, y creo que tengo buen criterio en eso, que los sellos, la trompeta y las copas es como ver una misma estatua de tres lados diferentes. Es la misma situación, es lo que está ocurriendo paralelamente y conjuntamente. Sí, voy a hacer otro video más corto sobre el tiempo, tiempos, medio tiempo, 42 meses o 1200 y algo de días, vinculado al gobierno de la bestia, los dos testigos y lo que va a pasar después, que no es ninguna revelación. Está escrito todo, yo estoy hablando con el diario del domingo, que es la palabra de Dios, y aunque sé que no debo ser sabio en mi propia opinión, a mí me parece que como todos los sacerdotes del cuerpo de Cristo, todos podemos expresarnos pensando en función a la palabra de Dios de la manera más justa, más coherente, más cabal, si es posible objetiva, no en cuanto a mi beneficio, porque lo que yo estoy diciendo, yo estoy hablando de aflicción, pero en medio de esa aflicción, de la gran tribulación, la iglesia que esté viva, y si yo estoy vivo voy a ser parte de esa realidad, no va a sufrir los padeceres que van a sufrir los que tengan la marca. Van a morir por causa del Señor. Y ese breve tiempo que dure la gran aflicción, como dice en el griego, o la gran tribulación, como lo decimos, se dice en la SBU o otras Biblias, es realmente muy breve comparado con la fiesta, la gloria, la belleza, la magnificencia del Señor cuando estemos con Él y estemos con Él y para siempre. Porque dice que cuando habla de que reinarán por 1000 años, se refiere a la eternidad. 1000 años, una eternidad. Un cariño para todos.